en la Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero. Y atención, porque hoy vamos a hablar de una noticia extraña o de un asunto, una leyenda. Vaya usted a saber que seguramente, y en este programa lo hemos hecho, hemos narrado la historia, la asombrosa historia de aquellos niños verdes, dos, para más señas, que aparecieron en una extraña localidad de la que no tenemos más noticias, solo que se llamaba Banjos. Bueno, pues los niños verdes de Banjos. Atención, que os vamos a contar esto en su dimensión apropiada, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes muy verdecito, ¿eh? Sí, ya ves, es con la falta de sol, yo creo. ¿Has tomado lechuga hoy? Sí, además es cierto, tomo lechuga mucho, como los gusanos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de gnomo minero, ¿eh? Sí. Cavador. Mi pala, mi pico. Y las lucecillas que llevas en la frente. Sí. Pareces un ser del siglo XII. Verdoso. Sol, ¿no? Bueno, pues vamos a decir claramente, antes de seguir más en este monográfico, que posiblemente estamos hablando de una inmensa leyenda urbana, ¿no? Los niños verdes de Banjos, ¿no? Sí, además una leyenda urbana que se ha perpetuado en el tiempo, porque tú bien lo has dicho, el siglo XII, de ahí parte toda la historia de los niños verdes de Woolpit, realmente, que estaríamos hablando de una localidad de Suffolk, de Gran Bretaña, y luego se va perpetuando, o sea, luego se olvida, evidentemente, estamos hablando de una crónica medieval inglesa, ahí se cuenta el hecho, hasta que a mediados del siglo XX, bueno, más que mediados, ya casi en los años 70, empiezan a salir varios libros de Charles Berger, de Peter Colosimo, de Charles Berlitz, donde se cuenta la historia de los niños verdes de Banjos. O sea, ya no es Woolpit, sino Banjos. Y ahí se empieza a contar una historia pues bastante rocambolesca, muy atractiva, muy dentro de esas dimensiones paralelas, o sea, que tiene todos los ingredientes para que se convierta en una nueva leyenda urbana, en este caso leyenda rural, porque estamos hablando de un pueblo que ni siquiera ha sido localizado. Y surge toda la polémica, porque a Charles Berger, por ejemplo, que es el que más lo divulga, pues le encaja muy bien en su obra Los extraterrestres en la historia, que es una obra que publica en 1970 y donde él habla de dimensiones desconocidas, de dimensiones paralelas, entonces le encajaba muy bien esta historia, al igual pues que la de la princesa Carabú y otros casos similares. Y de ahí viene todo el tinglado, es decir, hasta qué punto esta historia era auténtica o no era auténtica, porque si no lo es, desde luego sí que se ha repetido hasta la saciedad, y ahora mismo si alguien quiere consultar en internet, verá que sigue apareciendo como creíble esta historia, que ya se remonta no solo del siglo XII, sino en la versión más moderna desde el año 1887. Hagamos una breve exposición, Carlos. Bueno, yo voy a contar la exposición de cómo llegué yo a esta historia, porque, ¿qué tendría yo? Me parece que 12 o 13 años, y cayó en mis manos un libro de Peter Colosimo, editado por Planeta, que se llama La Tierra Incógnita. En ese libro se decía, en uno de los capítulos, bueno, contaba una extraña historia que voy a narrar, que Jesús ha fijado ya la fecha, 1887, y a la cual Peter Colosimo, al contar la historia, la transcribía tal y como Jesús ha dicho. Pero hay una cosa que yo quiero decir, porque a mí entonces me llamó mucho la atención. Yo era, como ahora, un maniático y apasionado de los viajes y la geografía, aunque como no tenía derechos civiles, con esa edad, bueno, me he dejado viajar por mi cuenta, pero me seguía interesando mucho, o me interesaba ya muchísimo la geografía y todo lo que era conocer el mundo. Y a mí me extrañó que había, bueno, en aquel entonces hay que reconocer que se editaba muy bien, aunque fuera un libro de bolsillo, y el traductor de Peter Colosimo, bueno, Peter Colosimo era, para los oyentes que no lo conozcan, los más jóvenes sobre todo, porque los que están ya en nuestras edades, es uno de sus maestros, o bueno, de los que nos inició en esto. Peter Colosimo era un periodista italiano medio italiano, medio norteamericano, vivía en Italia, pero escribía en inglés, lo cual me ha parecido siempre extraño que no conociera esta historia. Pero el hecho cierto es que su traductor, en la edición de Plas y Janés, en la edición española, hacía una nota al pie que decía: obsérvese por parte del lector que nosotros, bueno, dice algo así como que nosotros no hemos conseguido encontrar en ningún punto, en ningún atlas, en ningún libro, ninguna referencia al pueblo de Banjos. Lo dice con toda claridad. Y luego pone, y eso es un rasgo muy bueno del traductor, añade, obsérvese también lo extraño que resulta en la zona donde se supone que es la historia, que es el Levante español, el apellido Dacalno. Ahora veremos por qué. 1887, dice Peter Colosimo, que en un pueblo llamado Banjos, que no aparece en ninguna parte, aparecen en una mina dos niños, un niño y una niña, y que ambos tienen un extraño color verdoso. En el pueblo, el alcalde, Dacalno, extraño apellido, que es al mismo tiempo el mayor terrateniente y el hombre más poderoso, se hace cargo del extraño descubrimiento de los dos niños.
Los niños verdes al principio se supone que rechazan todo tipo de alimentos, no quieren comer nada, el niño muere muy pronto y queda la niña que es prohijada o queda a vivir en la casa del alcalde. Primera observación y primer matiz importante. Cuando Peter Colosimo fija la fecha, que luego ya veremos, como contaremos luego, copió a Bergier, etcétera, hay algo ya que llama de pronto la atención. Es que estamos hablando de una época en que había telégrafo, había prensa, había trenes. O sea, por muy remoto que fuera un pueblo de España, España es un país europeo occidental. Es decir, es que la noticia se hubiera conocido al día siguiente y hubiera sido un auténtico boom. En este caso en Cartagena o en Murcia, que eran supuestamente las ciudades más grandes próximas a este pueblo inexistente. Pero, sin embargo, Peter Colosimo y tampoco Bergier no les llamó la atención que de esto no se supiera nada en 1887. Primer punto, esto es un matiz sobre la imagen que daba España, sí. Lo cual no deja de ser curioso. Pero, bueno, aparte de todas estas extrañezas que a mí ya con 12 o 13 años me llamaban la atención, digo, bueno, como esto no se sabía, como esto no dio cuenta a nadie, como aquí nadie se entera de una cosa como esta, es que los niños verdes aparecen de manera habitual, pues al parecer sí, porque nadie se extrañó del asunto. Pero la parte más importante y más interesante de la historia, luego la enlazaremos con el mito original, es que los niños le describen al alcalde su mundo. Y al describirle su mundo, le cuentan un poco, o se hace una pequeña mención, a cómo sería el universo o el lugar del que vienen y qué tipo de alimentos hay. Porque lo único que el niño y la niña comen es que encuentran unas judías verdes, unas habichuelas, y las habas y eso empiezan a comerlo de una manera feroz. Es decir, eran vegetarianos, aparte de verdes. Ya tenemos dos matices. Y venían de un mundo que ahora contará Jesús cómo era. A ver, ya tenemos aquí a los niños verdes ubicados en Banjos, en una zona del Levante español, 1887. El alcalde, de extraño apellido o nombre, se hace cargo de estos dos niños. Uno de ellos fallece, el varoncito, y queda la niña. Queda la niña, sí. Aparte, para describir otra serie de misterios, ¿no? Yo creo un poco la parafernalia que rodea todo este caso, es que ellos hablan una lengua extraña e incoherente cuando los encuentran, ¿no? Aparte de estar verdes, pero no solo estar verdes la piel, sino que los vestidos están hechos de sustancia verde nunca antes vista, ¿no? Con lo cual todo es un misterio alrededor, ¿no? Qué curioso. Entonces, claro, les empiezan a interrogar. Se ubica, cuando ya Colosimo y Bergier ubican la zona, lo ubican en Cataluña, en concreto en Barcelona. Suben un poquito. Ya empiezan a subir, empiezan a dar cuenta de que por ahí tiene que ir la historia, pero a pesar de todo, geográficamente, por muchas investigaciones que se ha hecho, no se ha encontrado nunca Banjos. Bueno, los niños son descritos como negroides, con ojos almendrados y profundos. Digo esto un poco para que los oyentes hagan idea, ¿no?, de cómo eran estos dos personajillos que aparecen de pronto. Entonces, bueno, pues aparecen en la casa de este alcalde durante 5 días, no comen nada, se van debilitando hasta que ven estas judías cortadas y allí van como locos, ¿no? Qué curioso que también las judías sean verdes. Todo lo verde les llama la atención. Se abalanzan sobre ellas, en fin, empiezan a comer. Pero aún así el niño, pues bueno, pues tiene una constitución más débil y muere al poco tiempo. Dicen que más o menos, pues al cabo de un mes, muere. Y la que queda es la niña, que está más robusta, más grandecita, y ella es la que empieza a dar una serie de informaciones del lugar donde procede, porque claro, empieza a conocer algunas palabras en español o en catalán, ¿no?, con esta versión. Y es como poco a poco Dacalno pues va tomando nota un poco de ese lugar. ¿Qué es lo que cuenta la niña de ese lugar? Incluso dice el nombre, dice que procede de la tierra de San Martín. No deja de ser curioso. La tierra de San Martín. O sea, que ya estaban cristianizados. Sí, claro, es lo primero que hicieron. Faltaba más, ¿no? Por si acaso. Sí, porque en un principio casi ya olían azufre, ¿no? Sí. Pero empiezan a hacer ese tipo de investigación, bueno, más o menos investigación de campo. La niña dice que procede de un mundo crepuscular, es decir, que en esta tierra de San Martín no hay un sol como el que estaba en Banjos, sino que precisamente cuando ellos aparecen al exterior, les deslumbra la luminosidad del sol y quedan como desmayados. Por eso prácticamente no se acuerdan de nada cuando son recuperados, ¿no?, para la sociedad. Entonces dice que era un mundo crepuscular, donde no había ni día ni noche, que todo era de una tonalidad bastante grisácea, pero que era como una especie de país de las maravillas, ¿no? Es decir, el hecho de que no saliera el sol, pero siempre reinaba esa penumbra, y añadía, dice, se puede ver un país de luz no lejos de nosotros, pero separado por una corriente muy ancha. Es decir, está indicando de que un río muy grande, muy profundo, es lo que separaba su reino del nuestro. Ellos al final se aventuran porque escuchan rumores del exterior, entonces bueno, pues quieren hacer este tipo de aventurilla. Entonces parece que traspasan el río, no saben muy bien cómo, llegan a esa gruta, les deslumbra la luz y a partir de ese momento es cuando se encuentran en la casa de Ricardo Dacalno, este supuesto alcalde, ¿no?, de un pueblo de Barcelona llamado Banjos. Bueno, pues toda esta es la historia hasta que la niña se casa con el hijo del alcalde y bueno,
tiene descendientes, y de ahí surge ya un poco toda la historia hasta el punto de que incluso va desapareciendo su color verduzco y se integra perfectamente en la sociedad hasta llega un momento en que ya prácticamente nadie la puede distinguir de lo que es un ser normal y corriente de la población, ¿no? Y ahí termina la historia hasta que, bueno, pues acaba muriendo y se la entierra en esta localidad de Bancos, lo cual no se puede encontrar la tumba porque tampoco se ha encontrado el pueblo. ¿Qué es lo que...? Claro, todo esto lo que puede indicar son dos cosas. Yo creo que es un poco que conviene dejarlo claro desde el primer momento. O estamos hablando de una leyenda urbana, como hemos planteado en un principio, o estamos hablando de un plagio, un vulgar plagio, de una crónica inglesa. Yo me inclino por esto segundo. ¿Por qué? O sea, alguien escribió y luego los demás fueron fusilando. ¿Por qué? Pues hay una serie de pruebas y una serie de razones como muy evidentes. Primero, no existe en España ningún núcleo habitado, sea capital, pueblo o aldea, que responda al nombre de Bancos o similar. Y mira que se ha buscado, ¿eh? Hay un libro de Armando Galán donde tiene un capítulo dedicado a esta historia y él, que la cree, además, se la cree a pies juntillas, pero desiste de encontrar un lugar que se llame Bancos. No hay ningún magistrado o juez a finales del siglo pasado que se llame Ricardo da Calno. Y mira que es fácil buscarlo, además con ese apellido. Tampoco existe mención alguna en los diarios de la época a una noticia tan chocante como era que aparezcan unos niños verdes. Y por cierto, un matiz, los diarios de la época tenían un periodismo de investigación soberbio. O sea, que ya quisieran los de ahora, ¿eh? Con lo cual eso es muy extraño. Entonces, ¿quién se lo inventó? Vamos, entonces hay dos historias. La versión moderna, sabemos además de dónde procede, cuál es la versión más antigua. Me refiero a la que se inspira Jacques Bergier, Peter Colosimo, Charles Berlitz y compañía. Y se sabe porque en el año 1980, en la revista Mundo Desconocido, que ya ha desaparecido, la periodista Mercedes Castellano y el investigador Raymond Drake cuentan la historia. Y la historia es que dice que es un plagio de un antiguo enigma inglés que se remontaba nada menos que al siglo XII. Y lo cuenta con pelos y señales. Pero donde se inspira la versión moderna pertenece a un escritor llamado John Maclean, quien publica la versión original de la historia en diciembre de 1966, al tanto porque antes no se había vuelto a saber de esta historia. En 1966 lo publica la revista Grit. En fin, a partir de ahí todas las demás son versiones copiadas o adulteradas o variantes de esta primera versión. O sea que los Colosimo, Bergier y compañía no... Todos copiaron. Lo curioso es que cada uno tenía alguna... algún matiz que aportar, ¿no? No, más que un matiz no, porque aquí son extremadamente fieles todos al copiar. Lo que pasa es que ninguno va a la fuente original porque todos tienen algo, digamos, que el cuento de alguna manera beneficiaba a cada uno de los libros que se estaban escribiendo. Sí. Es decir, les añadía un pequeño capitulito, lo cual les beneficiaba a todos y ninguno dudó del otro porque todos eran gente de reconocido prestigio. ¿Cómo va a dudar Colosimo y Bergier? ¿Cómo va a dudar, por ejemplo, los que dudaron de Colosimo? Entonces, como nadie dudaba de nadie, pues bueno, pues al final iban todos arrastrando la historia. Lo que ocurre es que en mundos, iba a decir, paralelos a este, sí se estaba publicando, sin embargo, la historia originaria del siglo XII. Entonces, a mí siempre me da mucha atención porque, por ejemplo, cuando Berlitz recoge la historia de Colosimo, vamos a poner fechas. El libro de Bergier me parece que es de 1970. La versión el de Colosimo es del 73. Y el de Berlitz me parece que es del 78-79. Bueno, en el año 1979, en esto, todos los mundillos tienen su gota, su libro donde viene todo, el quién es quién. Bueno, pues el quién es quién del mundo mágico, el libro de las hadas, duendes y elfos, es la guía de Catherine Briggs. Bueno, pues Catherine Briggs hace su versión, su primera edición de su guía, en 1979. Y pone una página entera dedicada a la leyenda de Suffolk del siglo XII de los niños verdes. Leo, por ejemplo, y fijaros lo que ha contado Jesús, con lo cual voy a leer, por ejemplo, cómo dicen los niños, o de dónde dicen los niños que vienen. Explicó la niña que su país se llamaba Tierra de San Martín, y que la gente era cristiana, que no había ni sol ni luna, sino una especie de luz matinal parecida a la que hay antes de que amanezca. Todo el paisaje y todos los animales eran verdes y la gente de color verde claro. Bueno, esto es el libro publicado en Inglaterra en el año 79. Es decir, lo curioso es que gente como Berlitz, que sí estaban al tanto de todo y que eran además muy curiosos, tenían que haber conocido, porque como para no verlo, el libro de Catherine Briggs es un tocho monstruoso donde vienen uno por uno todos los bichejos del mundo mágico descritos. Entonces narra la historia entera, bueno, de la historia del caballero ese Richard Kane, que, fíjate, atención, el caballero que los encuentra se llama Ricardo Calne, escrito. Es Richard Cale.
Es decir, muy parecido a Dacalno. O sea, quien hizo el cambio tuvo el detalle hasta gracioso de mantener el nombre original de la leyenda. Lo único que no se parece es el pueblo, porque, ya lo ha citado Jesús, es Woodpit, pero sin embargo, en la leyenda, Richard Cale, es decir, o Ricardo Dacalno, lo lleva a su castillo, que está en Wilkes. Está muy cerca de una mina en Suffolk, que entonces se encuentra a los niños. ¿Y el articulista o el investigador inglés que publicó en 1966 se hizo fiel reflejo de este...? Claro, no, él sigue llamando al caballero medieval británico inglés y sigue llamando igual, Richard Cale. Entonces es Colosimo el que modifica la... El que cambia el nombre, o sea, John Maclean es el caballero de Banjos, o sea, que a partir de ahí, exactamente. Y lo que hace es poner el nombre del caballero galés, caballero inglés del siglo XII, que es Richard Cale, él lo hace simplemente y dice Ricardo Dacalno. Entonces lo que no cambia es White, eso lo mantiene exactamente, eso lo cambia completamente, no de encontrar ningún parecido con una fonética española y cogió la extraña historia de llamarlo Banjos, que en realidad es como el instrumento musical, pero que no se pronuncia así en inglés. Sí. Es un banjo. ¿Y este periodista nunca quiso decir más? ¿O? No. De hecho, bueno, yo creo que contó la historia, no sé ni cuándo murió, a lo mejor posiblemente cuando empezó a tener repercusión ya no estaba vivo. El hecho es que la investigación que se hizo pues en 1980 por parte de Mercedes Castellano y Ramón Drake, pues llegan a la conclusión de que el primero que divulga toda esta historia, por lo menos con los datos que son conocidos actualmente, es de John Maclean en 1966 y citan la revista que es Grit. Es decir, todos esos elementos, lo de que aparece una tarde de agosto de 1887, que se llama Ricardo Dacalno, que aparecen en Banjos, todo eso es del Toro. Entonces, claro, lo importante es saber, porque todo lo demás lo que hacen es copiarlo. O sea, alguien ve este artículo, nadie cita la fuente de John Maclean y todo el mundo, pues lo que decía Carlos, van añadiendo pequeños elementos, no pequeños, tampoco demasiados sustanciales, pero sí lo suficiente como para que mucha gente se lo vaya creyendo. Y sin reparar en dos cosas fundamentales. Primero, que Banjos no existe en ninguna parte, y después, que ninguna noticia periodística del momento fuera en Banjos. Pero con algo, con un fenómeno que lo separa de todas las demás historias de este estilo que existen en este mundillo, y es que al mismo tiempo se está publicando en un libro páginas enteras dedicadas al fenómeno, pero con la historia del siglo XII, y nadie repara en que el nombre del caballero inglés es igual que el nombre que se ha utilizado para españolizarlo. Y eso en la misma época. Por cierto, el libro de Catherine Briggs se publicó en España por Olañeta en el año 88. Y ahora lo que pasa es que es una edición muy difícil de encontrar. ¿Y cumplidos ya los 40 años de la publicación de esta historia en Inglaterra? Pues ha habido algo de pesadilla, que se llama Internet, en este caso. Claro, y es que ha convertido la leyenda ya en algo absolutamente indestructible. Como lo de John Titor. Efectivamente, bueno, como John Titor o como lo de la, no sé, como de la dama de la curva o como lo que queráis. Sí. Lo ha difundido de una manera que además, al ser, como hemos dicho muchas veces, atemporal, es decir, la noticia en Internet es para el que la encuentra en el momento en que la ve, nunca se fija en la fecha ni en cuándo fue cargada, porque entre otras cosas muchas veces no lo dice. El hecho cierto es que se ha difundido de una manera absolutamente extraordinaria. Tanto es así que yo tengo hasta dos versiones sudamericanas. Es algo, es increíble, ¿verdad? De hecho, como anécdota cuento que en mayo del año 90 en la revista Más Allá aparece un artículo publicado por alguien que firma con el seudónimo de Aitor Ondarrieta. Fue muy conocido por entonces porque hablaba mucho de los intraterrestres y tal, pero era un seudónimo. Bueno, entonces uno de esos capítulos que dedica a los niños de Banjos, él dice localizar dónde está Banjos, y para él Banjos es en realidad Bañolas, el lago de Bañolas, este pueblo gerundense, ¿no? Raíz de muchos misterios. Lo que apareció fue otra cosa, pero vamos. Claro, pero fíjate hasta dónde llega, porque digo que estamos hablando del 90, o sea, de una época que ya bastante tardía. Bueno, pues él encima cambia todavía la fecha, él sí que añade cosas, ya no dice que es en 1887, sino que él dice que cuando aparecen es en el mes de abril de 1906, que están perdidos, incluso dice que la niña tiene 12 años, que su hermano de 11, y incluso habla de un párroco de Bañolas que se llama José, que es el que les toma declaración. Bueno, se lo inventa de cabo a rabo todo, ¿no? Entonces, para que veas un poco hasta dónde llega... Es fascinante porque en esta especie de mundo paralelo, la publicación de este artículo es prácticamente inmediata a la publicación del diccionario que tiene un Briggs en español. Sí. Con lo cual hay una página entera de la historia con los nombres. Y vosotros que sois sumos especialistas en asuntos de folclore, duendes, hadas, gnomos, tanto que ver con nuestras tradiciones, ¿por qué pensáis que hay gente que se dedica a hacer estas cosas? Bueno, a veces es por error. Es decir, por ejemplo, a mí no me preocupa cuando es por error. Ocurre muchísimo, es muy fácil. Conozco amigos que les ocurrió, me ocurrió a mí, me ocurrió a mucha gente. Es decir, cuando ocurre por error es distinto a el caso último que acabamos de citar.
Porque el caso último que acabamos de citar reinventa la historia completamente, porque no le satisface cómo funciona. Eso es. En el caso de los que la copiaron de manera literal, porque la copiaron de manera literal, el gran problema es que ninguno de ellos cita la fuente, que es lo sorprendente. Y que se fiaron del prestigio del anterior, ¿no? Sí, pero tenían que haberlo citado. Es decir, Colosimo tenía dicho, bueno, Bergier cuenta, o Berlitz tenía que haber dicho, bueno, pues dice Bergier o dice Colosimo, pero ninguno de ellos lo dice. Se limitan a transcribir la noticia porque les interesa, como pensando que en realidad lo que habían recogido los otros era una leyenda, cuando en realidad no habían recogido ninguna leyenda. Yo creo que ahí es donde está la frontera que hay que medir. Pero sobre todo, en este caso, lo simpático del asunto es que la historia ha permanecido en una especie de vida propia, que se está construyendo al margen de la realidad, pero es que es imposible ya destruirla. ¿Tú qué opinas, Jesús? Hombre, vamos a ver, yo lo que opino es que hay un núcleo primigenio, auténtico, en el sentido de que hay un documento que existe, que es la crónica inglesa del Chronicon Anglicanum, que es de Randulph, del siglo XII. Del siglo XII, y incluso se habla de que pudo haber ocurrido este prodigio durante el reinado de Esteban I de Inglaterra, que va desde 1135 a 1154. Entonces, como ese dato existe, está además pues en el Museo Británico, además se conserva con el título de la colección Harley, es el manuscrito número 3875. Te digo todo esto es una historia medieval, para que veamos que es una historia medieval, que existe, que se localiza en Bulpit, en Sulfur, en el Reino Unido, que se dan este tipo de detalles. Entonces, aquí estamos hablando de un plagio malintencionado o no, no lo sé. Pero el hecho es que sí hay una historia relacionada un poco con estos hombrecitos verdes que aparecen de la nada, que son incapaces de articular palabra, que no es el único caso, sino que hay muchísimos más casos de gente que aparece de la nada e incluso algunos portan unos mapas que nadie sabe descifrar. Entonces, en este caso no hay mapas, pero sí tienen un lenguaje incoherente y luego van contando una historia de un reino, de algo que no se sabe muy bien de dónde procede y que tiene esa tonalidad crepuscular que por otra parte coincide también con otros relatos de hadas. Así que, desde mi punto de vista, estaríamos hablando de un plagio medieval que luego, malintencionadamente, por parte de John Macklin, por ejemplo, porque va cambiando los nombres y cambia algunos datos, lo reescribe en el año 1966 y que luego otros, por error o sencillamente por ignorancia, lo van transcribiendo en sus respectivos libros hasta llegar al momento presente. Y cuando digo el momento presente, incluso puedo contar como anécdota que en uno de los congresos últimos que se ha hecho de fenómenos paranormales en general, ¿no?, que se celebró en el año 1997 en Londres, organizado por 14 Times, Duncan Lunan, y digo un poco quién es Duncan Lunan en general, porque yo creo que es un personaje para tener en cuenta. Este personaje hace 20 años, pues estábamos hablando del año 77 más o menos, afirmaba que unas señales extrañas detectadas por un radiotelescopio de Holanda eran remitidas por una sonda espacial extraterrestre que estaban llegando a nuestro sistema solar. Entonces, bueno, creó cierto revuelo. Bueno, pues él, en la charla que dio en este Congreso de Londres de abril de 1997, vuelve a hablar de los niños verdes de Bulpit. En este caso no dice Banjos, pero dice Bulpit, ¿no? Y sencillamente vuelve a dar explicaciones de lo que él cree que puede ser, pues, como distintas posibilidades para que apareciera, de una máquina teletransportadora, una especie de atajo interdimensional. En fin, es como volver a añadir más elementos de confusión a algo que ya está aclarado, que se sabe perfectamente de dónde procede. Y te doy incluso una explicación moderna para intentar explicar aquel caso. Uno de los investigadores que ha intentado explicar de forma coherente lo que pudo haber ocurrido en el siglo XII es Mike Duck, que dice que el color verde de estos niños podría provenir de una forma de anemia denominada clorosis verde. Es decir, que serían como unos niños fugitivos de las batallas feudales de la época que aparecieron allí y que todo dio pábulo a que se genera esta leyenda en el siglo XII. Bueno, pues ahí tenéis la historia de los niños verdes de Banjos. Ya habéis oído todo lo que tenéis que oír sobre este asunto y cómo se fueron plagiando unos a otros sin intentar al menos investigar la fuente, el origen de la noticia o de la leyenda. Bueno, pues muy bien, Jesús, toma, para ti está alcachofa, que va muy bien. Es verde, está muy bien, huele muy bien. Puedes comértela, puedes ingerirla incluso cruda. Sí, bueno, lo intentaré. Sí. Para ti, Carlos, toma, esto es una clorosis verde también. Ya empieza a notar el colorcillo. La anemia esa.